La historia de la humanidad está llena de misterios y fascinaciones, y a menudo encontramos respuestas en narrativas antiguas, como las que se encuentran en la Biblia. Hoy, vamos a embarcarnos en un viaje emocionante, un viaje a través del tiempo y de las páginas sagradas, para descubrir el origen de los africanos según los relatos bíblicos. Imagina un mundo antes de todo lo que conocemos hoy, un mundo sumido en la oscuridad, donde no había vida como la conocemos. Pero entonces, en un momento trascendental, una voz resonó y la luz rompió la oscuridad. Es en este escenario épico donde comienza la historia de la humanidad, y es aquí donde se desarrolla nuestra historia. En la Biblia, más específicamente en el libro de Génesis, encontramos la narrativa cautivadora de la creación del mundo y de todos los seres vivos. Y es allí donde encontramos a Adán y Eva, los primeros seres humanos, moldeados a imagen de un Dios creativo y amoroso. Pero, ¿qué hay de la diversidad humana que vemos hoy? Bueno, la respuesta está en el viaje de un hombre llamado Noé. Noé era un hombre justo, elegido por Dios para sobrevivir a un gran diluvio que inundaría la tierra. Él y su familia construyeron un arca para albergar todas las especies de animales, preservando la vida en medio de la destrucción inminente. Después del diluvio, Noé y su familia emergieron del arca para repoblar la tierra. Y aquí es donde la historia toma un nuevo y emocionante capítulo. Según la tradición bíblica, los descendientes de Noé se dispersaron por la tierra, dando origen a diversas naciones y pueblos. Pero, ¿y los africanos? ¿Cómo encajan en esta historia? Bueno, la Biblia nos cuenta que uno de los hijos de Noé, llamado Cam, fue el ancestro de las naciones africanas. Su viaje y el de sus descendientes han moldeado la rica variedad de culturas, idiomas y tradiciones que hoy conocemos como el continente africano. Así que, cuando observamos la historia del origen de los africanos según la Biblia, no solo vemos una narrativa antigua, sino una historia de resiliencia, diversidad y unión. Es una historia que nos recuerda nuestra conexión común como seres humanos, independientemente de nuestro color de piel u origen. La próxima vez que mires el cielo nocturno, piensa en la increíble jornada que nos ha traído hasta aquí, un viaje que comenzó en las páginas sagradas de la Biblia y continúa desplegándose ante nosotros. ¿La Biblia, ese antiguo libro lleno de historias increíbles? Pues sí, podría tener un montón de pistas sobre el origen de los africanos. Por ejemplo, podría contener información sobre sus líderes, como reyes y reinas. Es como un rompecabezas, uniendo las historias de la Biblia con la historia y la cultura africana para entender mejor de dónde vienen y cómo fue su viaje. Es como un mapa del tesoro, pero en lugar de oro, descubrimos sobre los orígenes de las personas africanas. En la Biblia, no hay una identificación específica de las personas de piel negra. El color de la piel casi nunca se menciona y no es relevante para su mensaje principal. La idea es que la Biblia no habla directamente sobre raza, sino sobre aspectos espirituales, morales e históricos que son importantes para todos, independientemente de su origen o color de piel. Es como decir que las enseñanzas de la Biblia son como abrazos que sirven para todos, no importa quién seas. O versículo Atos 17:26 da Bíblia dice que todo el mundo en el planeta proviene de la misma familia, como si fuéramos hermanos y hermanas. Esto significa que no importa el color de piel de alguien, no debería haber diferencia ni discriminación, porque todos somos parte de la misma gran familia humana. Es como una regla muy importante: tratar a todos con respeto e igualdad, no importa de dónde vengan o cuál sea su color de piel. Es como un recordatorio de que debemos cuidarnos mutuamente como si fuéramos un gran equipo. ¿Conoces la historia de la Biblia sobre el inicio de la humanidad, con Adán y Eva en el jardín del Edén? Ellos fueron los primeros humanos creados por Dios y vivieron allí hasta que desobedecieron y fueron expulsados. Luego está la parte del diluvio, donde Noé y su familia son elegidos por Dios para sobrevivir y comenzar de nuevo después de la gran lluvia que cubrió todo, excepto el arca de Noé. Así, la historia dice que toda la gente proviene de una misma familia, la de Adán y Eva, y que la familia de Noé tuvo un papel importante en iniciar de nuevo la vida en la tierra después del diluvio. Es como un árbol genealógico gigante que une a todos desde el principio de los tiempos. Hay una interpretación de la Biblia que habla sobre los descendientes de Cam, uno de los hijos de Noé, y cómo están vinculados a personas de piel oscura, especialmente Cush.
Esta idea proviene de historias y listas de genealogías en la Biblia que hablan sobre los hijos y nietos de Noé. Según esta interpretación, Cush es visto como el ancestro de algunos pueblos africanos o de personas con piel más oscura, lo que ayuda a entender de dónde vienen diferentes grupos de personas en todo el mundo. Pero es importante recordar que las interpretaciones de la Biblia pueden variar según las tradiciones y culturas de cada lugar. Es como mirar un cuadro y que cada uno vea algo diferente, ¿sabes? Para mantenernos motivados, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. La historia en la Biblia sobre un hombre llamado Cusi, que es hijo de Cush, a su vez descendiente de Noé y asociado a personas de piel oscura. Cuentan que Cusi era un hombre muy fuerte y poderoso, e incluso dicen que tenía piel negra. Esta historia es muy destacada y resalta esta figura. Algunas interpretaciones de la Biblia hablan sobre Cusi siendo relacionado con los etíopes, especialmente en la tradición judía. La idea es que las personas intentaron atribuir características físicas y cualidades especiales a este personaje, quizás reflejando ideas culturales y étnicas a lo largo del tiempo. Es como una forma de imaginar cómo era él y de dónde venía, ¿entiendes? Una historia en la Biblia sobre los descendientes de Cam, uno de los hijos de Noé, que se fueron a vivir hacia el sur, tal vez incluso hacia África, especialmente en una región llamada Nubia. Esta idea proviene de las historias de las familias en la Biblia y también de ideas históricas sobre cómo se movían las personas antiguamente. La Nubia, que está al sur de Egipto, se señala como un lugar importante donde los descendientes de Cam podrían haber llegado. Es como un intento de explicar cómo se dispersaron las personas antiguas por el mundo, utilizando pistas de la Biblia y de otras historias antiguas. Una historia sobre la tierra de Cush, que luego fue llamada Nubia, y Egipto. Cuentan que en cierta época, estos lugares estaban políticamente unidos, con algunos reyes de origen negro gobernando allí. Esto muestra que Egipto y Nubia eran muy cercanos, con líderes africanos gobernando juntos. Y se puede ver incluso en descubrimientos antiguos, como hallazgos de excavaciones y documentos antiguos. La parte de los faraones negros muestra cómo el antiguo Egipto era muy diverso, con líderes de diferentes orígenes formando parte de la historia egipcia. Es como una gran historia de amistad entre dos vecinos. Hay un libro en la Biblia llamado Isaías que habla sobre unos tipos llamados coitas. Dicen que eran guerreros valientes, gigantes y con una piel brillante, como muy radiante. Esta descripción muestra lo increíbles que eran estos coitas, con cualidades físicas muy fuertes y habilidades de lucha impresionantes. Cuando hablan de la piel brillante, puede ser que estén resaltando lo saludables y llenos de energía que eran. Esta historia en la Biblia nos da una idea de cómo la gente veía a esta antigua civilización, valorando su fuerza y fama en la época en que estos textos fueron escritos. Es como una historia de superhéroes, pero de la vida real. ¿Sabes? Hay mucho debate sobre cómo eran los antiguos egipcios, especialmente sobre el color de su piel. Pero fíjate, en la Biblia se muestra que había una mezcla de personas de diferentes colores allí. Esto es genial porque nos ayuda a no crear ideas equivocadas sobre las personas solo por el color de su piel. La Biblia muestra esta diversidad racias, y eso es importante para no caer en estereotipos tontos. Muestra que en el antiguo Egipto había personas de todas las formas, porque Egipto siempre estuvo en contacto con muchos pueblos diferentes a lo largo del tiempo. Es como un recordatorio para entender que la historia y las personas son mucho más complejas de lo que pensamos, y que la diversidad es algo realmente genial de tener cerca. En la Biblia hay una historia muy interesante sobre un pueblo llamado cusitas, también conocidos como etíopes. Eran guerreros súper valientes, ¿sabías? Cuentan que eran muy hábiles en la lucha y siempre enfrentaban las batallas con mucha valentía, como se relata en el libro de Isaías. Y no solo allí, aparecen en varias partes de la Biblia. Esto muestra lo importantes que eran en la historia y la cultura de la época. Es como un homenaje a los cusitas por sus habilidades y coraje, y nos da una idea de cómo eran vistos en aquel entonces. Es como si la Biblia contara una historia de verdaderos héroes. Los cusitas son un grupo que desciende de Cush y son parte de un grupo étnico llamado afroasiático. Viven en el Cuerno de África, que es una región que incluye países como Etiopía, Eritrea, Somalia e incluso una parte de la costa sudanesa del Mar Rojo.
Se dice que los cusitas provienen de Kush debido a antiguas historias de la Biblia y otras fuentes históricas y culturales que los conectan con este personaje bíblico. Esta historia muestra dónde viven y cómo son parte de esta región muy específica del mundo. Es como un mapa que nos ayuda a entender dónde vive esta gente. En la Biblia hay varias menciones a lugares de África, como Kush, Sabá, Libia y Egipto. Pero mira, hay algunas discusiones sobre cómo se describen estos pueblos, especialmente sobre el color de su piel. Esto muestra que la Biblia habla sobre diferentes regiones de África, mostrando que allí hay mucha gente diferente y culturas variadas. Sin embargo, hay personas que interpretan estas historias de diferentes maneras, lo que muestra cómo África es un lugar muy diverso y complejo. Estas historias pueden ayudarnos a entender cómo se relacionaban los pueblos africanos con las antiguas civilizaciones del Cercano Oriente y cómo estas regiones influenciaron la historia y la cultura que la Biblia cuenta. Es como abrir un libro de aventuras y descubrir nuevos mundos. Las historias muestran lo importante que África es en la historia del mundo entero. Reconocen cuánto ha contribuido el pueblo africano para formar las civilizaciones y culturas que conocemos hoy en día. Las historias bíblicas que hablan sobre los africanos nos enseñan a respetar, tolerar y valorar la riqueza de la cultura africana. Es como una invitación a apreciar la diversidad de etnias y culturas que existen en África y entender cómo los africanos han influenciado las tradiciones religiosas e históricas que conocemos. Celebrar y reconocer la importancia de África nos ayuda a entender mejor nuestra propia historia y la riqueza cultural del mundo entero. Es crucial la importancia de mantenerse atento a las narrativas históricas y religiosas que moldean nuestra comprensión del mundo. La historia bíblica sobre el origen de los negros ofrece una perspectiva fascinante, pero también plantea cuestiones y debates significativos. Si este contenido resonó contigo, no dudes en expresar tu apoyo dejando tu like, compartiéndolo con otros interesados, y por supuesto, continuando explorando más contenido en nuestro viaje. Mantente atento, ya que volveremos con más ideas y reflexiones sobre temas relevantes como este. Gracias por mirar y no te olvides de suscribirte al canal para participar en este viaje de descubrimiento y aprendizaje.